el hígado y el páncreas, que van a estar ayudando para las diversas funciones que va a tener nuestro sistema digestivo. Principalmente el sistema digestivo, su principal función, ¿cuál sería, jóvenes? La digestión. Bien, la digestión y absorción de nutrientes. ¿Ya? Por lo tanto, entonces nosotros vamos a estar metiendo el alimento por la boca y ustedes saben primeramente que esto se va a convertir en bolo alimenticio, quimo y después materia fecal. Bien, pero en ese proceso hay que triturar el alimento y obviamente hay que pasarlo, el ácido clorhídrico lo descompone para absorber todos los nutrientes. ¿Dónde se absorben los nutrientes, los electrolitos, todo? Intestino delgado. Bien, el intestino delgado es el lugar principal donde va a haber la absorción de los componentes. Perfecto. Entonces ustedes van a ver que hay una serie de partes, cada una con su función en particular. Si yo les dijese, el páncreas, ¿cuál es su principal función? Ya que el páncreas es importantísimo en el sistema digestivo. Secretar el jugo pancreático. ¿Qué pasaría si no se secreta el jugo pancreático? ¿Qué posee el jugo pancreático? Amilasas, lipasas, proteinasas, que van a estar descomponiendo las grasas, los lípidos, en ácidos grasos, van a descomponer las proteínas en aminoácidos. ¿Qué pasaría si no se liberase el jugo pancreático? No hay descomposición del alimento, de los nutrientes, por lo tanto no se podría absorber y habría una malnutrición o desnutrición. Aparte que habría un incremento en el desecho, sería más fétido y más abundante. Ya vamos a ir viendo el tema del síndrome de mala absorción y sus diversos componentes. Bien, eso como principal función. Tienen que saber que el sistema digestivo es una serie de componentes, obviamente con diversos órganos, para obtener los nutrientes. Ahí tenemos justamente la flora bacteriana que vamos a estar teniendo, mayormente compuesta por la especie de gram negativos. Ustedes van a ver que la flora bacteriana, aparte de cumplir una función, ¿cuál es su principal función de la flora bacteriana? Bien, va a ser de protección, ¿ya? Va a ser protección y ayuda de diversos componentes, ¿ya? Pero principalmente su principal función es la de protección contra los diversos, porque ustedes saben que el alimento no va a pasar sano, no va a pasar estéril, ¿no? El alimento que comamos va a estar, ¿cómo? Va a poseer bacterias, va a estar contaminado, en pocas palabras. Y entonces nuestro cuerpo tiene la parte del sistema, ¿cómo se llama eso? Sistema de defensa. ¿Qué sistema de defensa conocen o mecanismo de defensa de nuestro sistema digestivo? Ya en la anterior clase vimos un sistema de defensa innato, era la piel. De aquí ya tenemos el ácido clorhídrico. Perfecto. Para la parte de defensa tenemos el ácido clorhídrico, HCl. ¿Qué más tenemos? Células M del intestino. ¿Cómo? Las células M del intestino. Células M. Sí, más principalmente la parte de la mucosa, las inmunoglobulinas. ¿Qué más tenemos? Placas de Peyer. Sí, la parte de las placas de Peyer, la parte del ilium, que sería la parte linfática. La fiebre. La fiebre sería un mecanismo de defensa, pero no sería el intestino, sino de todo nuestro cuerpo. ¿Qué hace el intestino? Bien, el peristaltismo. Permite el movimiento del alimento y que no se quede estancado, para que no haya una diástasis. Perfecto. Tenemos aquí algunos mecanismos de defensa y la parte de la flora bacteriana, mal que mal, nos va a estar ayudando a defender, ¿ya? De todos aquellos componentes que puedan quizás llegar a dañar, ¿ya? Está compuesto principalmente por ¿qué, jóvenes? La flora bacteriana. Bacilos gram negativos. En caso de que hubiese una alteración de la flora bacteriana, ya sea porque el paciente hubo una alteración en la mucosa con desprendimiento de esta, hubo una alteración en su morfología y su funcionabilidad, o simplemente porque el paciente tomó antibiótico y ocasionó un barrido de la flora bacteriana, esta patología se conoce como disbacteriosis. ¿Ya?
cuando va a haber una alteración de la flora bacteriana, ¿ya? Va a haber una disminución de esta. Esta se ha visto muy comúnmente justamente en esto del COVID, ya que las personas, por el tema de sentían un resfrío o algo, pensaban que era COVID y abusaban con antibióticos, y antibióticos potentes. ¿Las jóvenes? Si ustedes van a ver que aquí en Bolivia, diferente de Europa y otros países, es de que aquí es la venta libre de fármacos, de antibióticos y de todo componente, ¿ya? En el otro, si no hay receta médica, no te venden. En cambio aquí, lo bueno y lo malo que tiene de que es venta libre, en todo caso. ¿Bien? Y hay que ver principalmente a futuro las bacterias que van a producir neurotoxinas, enterotoxinas o citotoxinas, siendo las más perjudiciales, las que más van a producir las diarreas, principalmente las enterotoxinas y las citotoxinas, ¿ya? Ahorita vamos a ver la diferencia entre según si su función de las bacterias es por pretoxinas, o sea, toxinas prefabricadas, si son por toxinas creadas ahí, o si son principalmente por un conflicto que va a haber. Ahorita vamos a ver todo eso. Pero primero necesito... ¿No hay borrador? Pero primero necesito saber de que ustedes sepan diferenciar entre infecciones o molestias, infecciones altas y bajas, agudas y crónicas, en los cuales uno va a ser por la parte topográfica, es decir, por la parte anatómica, y otro va a ser por la duración que va a tener. Bien, vamos a decir entonces que hay un problema digestivo alto, una infección alta, ¿a partir de qué componente o qué estructura? Del ángulo de Treis. Ustedes saben que el duodeno tiene sus 4 porciones, ¿ya? Horizontal, descendente, ascendente, y aquí tenemos justamente el ángulo de Treis. Sería el ángulo duodeno-yeyunal. El ángulo duodeno-yeyunal en el cual justamente va a estar subiéndose un pilar o el ligamento de Treis, si lo toman en cuenta, es donde vamos a estar diferenciando, ¿ya? Ahí lo vamos a ustedes diferenciar a futuro en el tema de hemorragias digestivas altas, hemorragias digestivas bajas, infecciones obstructivas altas, infecciones obstructivas bajas, siendo cada uno diferenciación de dónde estamos hablando. Si hablásemos de hemorragia, la hemorragia digestiva alta son aquellas que es desde ángulo de Treis hacia la parte superior, por lo tanto estaríamos hablando del esófago, del estómago, estaríamos hablando del duodeno. Hemorragias digestivas bajas estaríamos hablando de intestino delgado, las porciones de yeyuno e ilio y el intestino grueso. En cambio, si estuviésemos hablando de obstrucciones intestinales de tipo anatómicas o funcionales, no tomaríamos en cuenta el ángulo de Treis, tomaríamos en cuenta el ángulo, bueno, no el ángulo, sino la válvula iliocecal, válvula de Bowen o válvula de los boticarios, que es la unión entre el ilio y el ciego, que es real para diferenciar obstrucciones. ¿Bien? Entonces ya eso de uno le estoy diciendo, si estamos hablando de obstrucciones intestinales, lo tomaremos como punto de diferencia la unión entre el ciego y el ilio en la válvula iliocecal. Pero si estamos hablando de hemorragia, tomaríamos el punto de diferencia el ángulo de Treis o ángulo duodeno-yeyunal, para saber diferenciar si es una alta o si es una baja. En este caso nosotros estamos hablando de las infecciones gastrointestinales. E igual que las hemorragias, tomaríamos en cuenta el ángulo de Treis para saber la terminación de ayudarnos si es una infección gastrointestinal de origen antes o después de esta, es decir, si es alta o baja. ¿Se entiende? Entonces, a ver, para ver si me están entendiendo. Si yo hablase de hemorragia digestiva alta, ¿de qué punto tomo de referencia? Ángulo de Treis. Si yo estoy hablando de infecciones altas, ¿de qué punto tomo de referencia? Ángulo de Treis. Y si yo estoy hablando de obstrucciones intestinales altas, ¿qué punto toma de referencia? La válvula iliocecal. Entonces ya saben diferenciar en el sistema digestivo cuando es alto o bajo, dependiendo si es una infección, si es una hemorragia o si es una obstrucción, ¿ya? Para saber diferenciar, esos son los puntos de referencia para diferenciar uno y otro. Igual que tenemos como punto de diferencia el tema de la duración. Específicamente esto lo vamos a tomar más en cuenta en la parte de las
diarreas, en los cuales tiene que ser, para que sea una diarrea aguda o una diarrea crónica, tiene que pasar 3 semanas. Pasa las 3 semanas de diarrea, hablaremos de diarrea crónica. Si es menos de 3 semanas, hablaremos de diarreas agudas. ¿Ya? Perfecto. Entonces no hay ninguna duda en esto, ¿no? Si hablamos de infecciones altas, arriba del ángulo de Treis. Infecciones bajas, debajo del ángulo de Treis. Si hablamos de hemorragias digestivas altas, arriba del ángulo de Treis. Hemorragias digestivas bajas, debajo del ángulo de Treis. Si hablamos de obstrucciones anatómicas o funcionales altas, de la válvula ileocecal. De las bajas, debajo de la válvula ileocecal. ¿Se entiende? Entonces aquí vamos a hablar de las vías de contagio, incubación y método diagnóstico. Vamos a ver entonces el contagio. El principal contagio que van a ver de la parte fecal, que nosotros podemos contaminarnos con las infecciones gastrointestinales, más común es la parte de la vía oral. Puede ser de forma directa, con lo que ustedes conocen como ano, mano, boca, o puede ser de forma indirecta mediante el consumo de alimentos y líquidos contaminados. En este caso, ano, mano, boca se ve muy particular en la parte de los niños, ya que ellos muy posible de que hagan diarrea o tocan algún componente y se lo metan a la boca. O en la parte de los adultos, ustedes no van a ver un adulto que coma diarrea, ¿no? Pero sí es común de que, o la salchipapa que venta, no tiene broma, no. Pero sí, algunos alimentos, principalmente se ve más que todo en la parte del campo, donde no hay excretas, es decir, no hay lugares para la defecación y tienen que hacer pozos. Y a veces esos pozos están muy cerca de los ríos, y eso ocasiona de que se puede llegar a infectar esos ríos, y esos ríos lo utilizan después el agua para el riego, para el cultivo y así. O una mosca, ya van a ver diversos componentes. ¿Cómo diagnosticaríamos justamente esto? Lo haríamos justamente con el coprocultivo. ¿Copro qué significa? Bien, la deposición, el material, las heces, como ustedes le quieran decir, ¿ya? Y de esa manera nosotros identificaríamos justamente esta bacteria que está produciendo alguna alteración entérica. Si yo les doy ese copro parasitológico, ¿qué sería? Bien, para ver si hay algún parásito. Y si yo les doy ese coprológico, bien, veríamos las características de la materia fecal, ¿verdad? Entonces sepamos que coprocultivo para saber si hay bacterias en la materia fecal, coproparasitológico para ver si hay parásitos en la materia fecal y coprológico para saber las características que tiene la materia fecal. Perfecto. Tenemos incubación, en los cuales este va a estar dependiendo de si es una bacteria que forma una toxina, si es una bacteria que produce la toxina estando dentro del organismo, o si produce una invasión celular, un choque entre la bacteria y la mucosa o el epitelio. ¿Ya? A ver, así por anatomía. ¿Qué tipo de epitelio tiene el intestino delgado? Bien, cilíndrico, simple. ¿Este solamente va a estar en el intestino delgado o dónde se encuentra? Bien, en el estómago, intestino delgado, intestino grueso. Cilíndrico, simple. Perfecto. Obviamente el intestino grueso en proporciones que ya son estratificados planos. Una cosa que tienen que saber y que le voy a poner en su pregunta de examen va a ser de: ¿hay leucocitos en las diarreas líquidas? ¿Hay leucocitos en las diarreas invasivas? Me tienen que poner que sí o no. En las diarreas líquidas es producidas principalmente, estas diarreas líquidas son por toxinas, enterotoxinas. Es decir, quien va a producir el daño no va a ser la bacteria. Quien produce el daño es la toxina que produce la bacteria. Y por lo tanto, si el daño lo produce la toxina, no hay una reacción de leucocitos. O sea, no va a haber los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los leucocitos, los neutrófilos, no hay todos esos componentes, ¿ya? Linfocitos, que la retardada, eosinófilos, bueno, son parásitos, monocitos, todo eso, no habría, ¿ya? Porque en este caso el que está produciendo el daño es la parte toxológica, ¿ya? Una enterotoxina. Pero, en caso de que sea una disentería, ¿qué es una disentería?
Ese con Bien, sangre. moco. Sangre. Perfecto. En los cuales sí hay un daño, una invasión celular, ocasionando principalmente de que la bacteria lesione directamente a la mucosa, a la pared, incluso pueda llegar a perforar, y ocasionando que sí hay una respuesta leucocitaria y hay principalmente un mar en el citológico fecal. Se va a ver un mar de polimorfonucleares. Es decir, va a haber un aumento de los polimorfonucleares. En este caso estaríamos hablando de la parte de los neutrófilos, eosinófilos, bueno, principalmente neutrófilos, ¿ya? Porque el otro no. El eosinófilo más que todo es parásito. Por lo tanto, habría un aumento de los polimorfonucleares en este. Entonces, si yo les preguntara en su examen, diarreas líquidas, ¿hay predominio de polimorfonucleares? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿De qué hay predominio? Bien, no habría principalmente aumento de la parte del leucocito, simplemente sería la enterotoxina que produciría el daño. Y en las disenterías no habría reacción leucocitaria, ¿verdadero o falso? Falso. Sí hay reacción leucocitaria en la diarrea disentérica porque la invasión celular, es decir, va a haber un daño directo de la bacteria al tejido. Bien. Entonces, ustedes saben como para toda infección o toda enfermedad tenemos que tomar en cuenta dos factores. Esto lo vimos en antibióticos cuando vimos el triángulo de Davis, ¿se acuerdan? En este caso solamente vamos a tomar dos factores, el factor bacteriano y el factor huésped. En el factor bacteriano veríamos la bacteria. ¿Cómo es? ¿Cuánta dosis se necesita y hay en el organismo? ¿Hay adherencias? ¿Tiene fimbrias? Por así decirlo, algún otro componente que ocasionaría una apegación de adherencia. Este produce toxinas. A ver, alguno que ya más o menos, alguno que produce toxinas, ¿alguien me podría decir? Cólera. Bien, por ejemplo, el vidrio cólera, que produce cólera. ¿Qué más? Bien, algunos Clostridium, Botulinum, Perfringes, que son producen toxinas, enterotoxinas. ¿Qué más? Uno facilísimo que ustedes vieron jóvenes, literal. Estafilo, el aureus. ¿Recuerdan que producía su enterotoxina y producía infección alimentaria, intoxicación alimentaria, perdón? Literalmente ahí lo tenían uno. Invasión a la mucosa. Estos van a estar invadiendo y lesionando a la parte de la mucosa. Entonces, de estos dos, ya que estamos viendo, ¿cuál de estos produce diarrea líquida? ¿Opción A o opción B? Bien, esta produce diarrea líquida. ¿Y esta produce qué cosa de diarrea? Disentérica. ¿En cuál habría reacción leucocitaria? Disentérica, ¿ya? En esta habría reacción leucocitaria. ¿Ya, jóvenes? Esto es una pregunta fácil, pero a veces uno por el tiempo, el nervio, en el examen se equivoca, ¿ya? Es normal, no le estoy diciendo de que no sabe, simplemente que uno se equivoca como cualquiera. Después tenemos que ver los factores del huésped. Tenemos que ver si su sistema o su reacción inmunitaria innata está bien. Tenemos que ver entonces la flora normal. ¿Está bien? ¿Hay aumento? ¿Están los bacilos gram negativos ahí? Tenemos que ver el pH del estómago. Este puede ser alterado de manera fisiológica o de manera patológica, o incluso de manera inducida. Quizás un paciente está tomando demasiado aspirina, demasiado omeprazol. ¿Qué esto es? ¿Qué cosa? Antiácido. Es un bloqueador de la bomba de protones de forma irreversible. Por lo tanto, va a estar disminuyendo la producción de hidrógeno y por lo tanto el hidrógeno no se va a unir con el cloruro y el cloruro no va a formar el ácido clorhídrico. Motilidad intestinal. También la motilidad intestinal conocida como el peristaltismo, en los cuales este permite el paso del sistema digestivo. Ustedes saben que tienen una peristalsis primaria y una peristalsis secundaria, que va a estar permitiendo el movimiento y el paso de la porción distal a de la porción proximal a la porción distal. Es decir, simplemente que se mueva en el entorno y se mueva propulsado. ¿Se entiende? Peristalsis primaria y peristalsis secundaria.
Uno hace que se mueva en el sitio, otro hace que se mueva hacia digitalmente. Como si ustedes estuviesen agarrando una bolsita. Bueno, ya, momento. Y después tenemos la inmunidad, en los cuales tenemos principalmente las inmunoglobulinas, ¿ya? En los cuales tenemos la IgM, IgG, IgA, muy característico de las mucosas, que nos van a estar protegiendo. Bien, entonces hay que tomar en cuenta estos dos factores para la predisposición. ¿Está bien nuestro paciente? ¿Cómo está la bacteria que lo está invadiendo? ¿Ya? Porque hay veces que hay enterobacterias oportunistas, que son flora normal o que están dentro del organismo y pueden ocasionar problemas gastrointestinales, específicamente en pacientes inmunodeprimidos. Para eso tenemos que ver principalmente esto, ¿ya? ¿Qué signos son característicos de estos problemas gastrointestinales? Son muy característicos las náuseas, vómitos, los cólicos abdominales. Cuando ustedes escuchen la palabra cólico, ¿a qué les suena? ¿O qué piensan? ¿Qué es un cólico? Bien, es un tipo de dolor. Ustedes van a ver que hay altísimos tipos de dolores. Dolores punzantes, dolores de tipo quemante, ¿ya? En este caso los dolores tipo cólicos son tipo intermitentes, ¿ya? En los cuales se van a sentir, ¿ya? Van a ser muy similares a los dolores de tipo punzante, ¿ya? Aunque no son esos. Vamos a presentar fiebre y diarrea. En todo caso, la fiebre se va a estar presentando por un componente de una reacción para protección, ustedes saben. Bien, náuseas y vómitos en este caso no nos concierne en este caso, ¿ya? O al menos no vamos a estar viendo, pero vamos a estar más que todo en la diarrea. Ustedes tienen que saber que la diarrea, en su libro pone que es un aumento en la frecuencia de deposiciones. Lo normal de las deposiciones que ustedes hagan al día en 24 horas son 3 deposiciones diarias, con un máximo de 3 deposiciones a la semana. Hay menos de 3 deposiciones a la semana, estaríamos hablando de estreñimiento, o también conocido como constipación, ¿ya? Si son más de 3 deposiciones al día, como 4, 5 o 6, estaríamos hablando de diarrea. Entonces estamos diciendo que 3 deposiciones. Si son 3 deposiciones al día, normal. Si estamos hablando de 3 deposiciones en la semana, Mínimo. normal. Es lo máximo, ¿ya? 3 deposiciones a la semana es, no lo máximo. Lo mínimo. Lo mínimo sería. Si es menos de 3 deposiciones a la semana, aunque obviamente no hay que hacer 3 deposiciones a la semana, mejor hacer por lo menos 1 o 2 veces al día, ya estaríamos hablando de problemas como el estreñimiento. Y ustedes saben que el estreñimiento o la constipación tiene muy íntima relación con el cáncer de colon. Bien, y si estamos hablando de que hay más de 3 deposiciones por día, ya estaríamos hablando ahí de diarreas. Y ya habría ese problema porque podría haber una descompensación en el agua, en los electrolitos. Puede haber un choque hipovolémico y la muerte, ¿ya? Por eso es muy peligroso la diarrea, principalmente en niños. Eso es una terminología para decir las diarreas. Más de 3 deposiciones por día. Pero también otra forma de decir las diarreas sería, en todo caso, que hay más de 200 gramos evacuados al día. Hay más de 200 gramos evacuados, porque lo normal que una persona de materia fecal haga es 200 gramos, lo normal. Más de eso hablaríamos de diarrea. En caso de esta diarrea, más de 200 gramos, puede estar acompañada con líquidos o otros componentes. En este caso, otro componente estaría hablando de la esteatorrea, por ejemplo, que es diarrea con grasas. Perfecto. Entonces, yo les he preguntado a los jóvenes en su examen, para hacer diarrea, ¿cuántas deposiciones por día tiene que haber? Más de 3. Más de 3 deposiciones por día. O otra definición sería más de ¿cuánto? 200. Más de 200 gramos de materia fecal al día. Perfecto. Diarreas agudas, ¿hasta qué punto es? 3 semanas. 3 semanas, lo vemos en tiempo. 3 semanas
Hasta 3 semanas es diarrea aguda, es decir, de la semana 0 a la semana 3 es una diarrea aguda. Pasa de las 3 semanas, 4, 5, 6, estaríamos hablando de diarreas tipo crónicas. ¿Ya? Ustedes imagínense cagar, bueno, o sea, sí cagan todos, ¿ya? Pero hacer diarreas más de 3 semanas, pues es peligroso. Bien. Pero para eso primero tenemos que saber cómo es la característica, cómo va a ser su materia fecal. Vamos a ver entonces cómo es la composición de las heces. 3/4 partes agua, 1/4 parte bacterias muertas. Eso como terminación. Vamos a ver que 30% son sustancias inorgánicas, 10 a 20 proteínas, 2 a 3 restos no ingeridos del alimento y 30% va a ser fibras musculares, porque ustedes saben que comen carne, o va a ser vegetales que no han sido absorbidos. ¿Ya? Eso como primer punto de cómo está formada una heces. Realmente está compuesto por agua y bacterias muertas. Perfecto. ¿Cómo va a ser la consistencia? Tienen que ser sólidas. ¿Qué forma va a tener? Cilíndrica. Y esa solidez y esa forma cilíndrica tiene que mantenerse durante la defecación. Es decir, cuando está adentro como cuando está en la taza. ¿Ya? Color. ¿Qué color tiene que ser? Tiene que ser color pardo. Aunque este color puede variar dependiendo de la dieta. Hay pacientes que pueden comer algún alimento, una remolacha, o simplemente coman diversos componentes, verduras, entre otras cosas, que pueden ocasionar, alterar la forma que tiene la materia fecal, ¿ya? Y se puede llegar a ver un poquito como roja, negruzca, ¿ya? Entre los diversos componentes. Obviamente algunos colores son más patológicos que otros, ya vamos a ver. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces cómo es el olor. ¿Cómo debería oler una materia fecal? La materia fecal debería principalmente oler de tipo fecaloide. ¿Y esto por qué se debe a ese olor? Por la descomposición de las proteínas que va a tener el paciente, que dijimos que era un 2 a 3% de pérdida en la materia fecal de proteínas. El neonato, ¿cómo va a ser? Su mecónio va a ser indoloro y el lactante va a ser de un color ligeramente áureo. ¿Bien? ¿Qué pasa en los vegetarianos? En los vegetarianos no debería oler, o al menos el olor debería ser débil, a no ser que el paciente tenga una dieta rica en proteínas. Ahí sí, ya empezaría a oler, ya que la descomposición de esta ocasionaría su mal olor en particular. Olor aeropenetrante principalmente cuando se rompe el equilibrio de la flora bacteriana, una disbacteriosis, produciendo diarrea ácida y con gases. Los gases en el intestino se conocen como el meteorismo. Y eso se va a estar escuchando con el estetoscopio. Inspeccionaríamos y diríamos alteraciones justamente en los ruidos hidroaéreos. Bueno, no ruidos hidroaéreos, ruidos abdominales en particular. Olor armonial, fístulas, restricciones irrelevantes. ¿Cuánto es el pH de la materia fecal? De 7 a 7.4. ¿Cuál es la cantidad? Diariamente entre 150 a 250 en particular, término medio. Lo normal es 200 gramos. Más de ese ya sería un poquito patológico o raro, pero también hay causas fisiológicas que pueden producir esto. En caso de que el paciente ingiera demasiado alimento o en caso de que ingiera diversos componentes ricos en fibra. Bien, diarrea vegetariana 350 y diarreas proteicas disminución de 60 gramos. Aquí vamos a ver los diferentes tipos de diarreas que vamos a tener. Diarrea secretora, osmótica, con mala absorción y exudativa. La diarrea secretora principalmente es causada por toxinas, ¿ya? En las cuales el paciente va a estar secretando líquido. Ahorita vamos a ver hay una definición incluso mejor que aquí, ¿ya? Y este va a estar persistiendo incluso cuando el paciente deje de comer. La diarrea osmótica, principalmente se debe por diversos alimentos de soluto que no van a ser absorbidos, ocasionando de que, por así decirlo, ese componente de soluto pase y atraiga líquido y secreción hacia la luz intestinal. Diarrea de mala absorción, esto principalmente se va a estar debiendo cuando hay un daño a nivel de la mucosa o una atrofia intestinal, ocasionando que no se pueda absorber los nutrientes, los líquidos, los carbohidratos, las proteínas. Y las diarreas exudativas principalmente van a ser tipo inflamatorias o infecciosas. Aquí se lo pueden ver, la de mala absorción, como es un daño a nivel del epitelio,
se va a estar aliviando con el ayuno. En cambio, la secretoria, que es por un daño en las toxinas o otros componentes, hay un daño incluso cuando hay ayuno, persisten durante el ayuno. Ese quizás puede ser un poco lioso, pero esta es otra forma de clasificarlo. Ahí lo pueden ver. Osmótica, le he dicho, cuando hay un componente hipertónico, ¿qué puede ser que no sea absorbido? ¿En qué paciente se puede ver este componente que no puede ser absorbido? Principalmente cuando hay un déficit enzimático. En este caso estaríamos hablando de un paciente que tiene ausencia de lactasa. Ustedes van a ver que nosotros absorbemos nutrientes. Hay componentes disacáridos como la sacarosa, la maltosa, la lactosa. La lactosa, ¿dónde la encuentran ustedes? Bien, principalmente en la parte de la leche. Ustedes han escuchado de que es intolerante a la lactosa. ¿Por qué es intolerante a la lactosa? Porque ese paciente tiene un déficit en una enzima que se encarga de destruir a la lactosa. Que esa enzima se conoce como lactasa. Y si el paciente carece de esa lactasa, no va a descomponer la lactosa. Y la lactosa se va a estar yendo por el sistema digestivo. Pero este va a estar produciendo alteraciones gastrointestinales, como distensión abdominal, más característico, náuseas, vómitos, y obviamente puede producir quizás incluso meteorismos, que son gases. Bien, por lo tanto, entonces dijimos que esto era por acumulación de diversos solutos o componentes, debido a que no hay una enzima que lo descomponga o porque hay una mala absorción de esta. ¿Ya? Entonces tenemos que el paciente puede utilizar laxantes. Hay algunos laxantes osmóticos que nosotros lo consumimos y este va a estar absorbiendo los componentes. Déficit de lactasa, los intolerantes a la lactosa, los que ingieren demasiado o abundante alimento que ocasionan que no se pueda absorber, hay una deficiencia intestinal, los que tienen el síndrome de mala absorción, que esto se puede deber por alguna alteración, ya sea en las tres vías. Para absorber un alimento ustedes tienen tres vías. ¿Cuáles son? Bueno, lo que no les explico eso. Para absorber un alimento tienen tres vías. La vía intraluminal, que es cuando el alimento se encuentra en la luz. La vía intestinal, que es cuando el alimento está pasando al intestino, los enterocitos. Y la vía de transporte, que es cuando ya está llegando el alimento y los nutrientes a la sangre. Entonces aquí estaríamos vía intraluminal cuando se encuentra en la luz del intestino delgado. ¿Qué patología nos altera la intraluminal? Una pancreatitis o insuficiencia del jugo pancreático. ¿Qué nos altera la intestinal? Síndrome de Whipple, entre otros componentes que alteran el intestino. Es decir, van a impedir que se deshaga, aquí va a impedir que entre el alimento y aquí va a impedir que entre los nutrientes a la sangre o a la vía linfática. Una patología de transporte, por ejemplo, es la linfangiectasia, o también conocido como la enfermedad de Milrow, que van a estar produciendo alteraciones a nivel de la vía linfática. ¿Ya? Ahí no quiero tirar de música, dejémoslo ahí nomás. Pero tienen que saber de que para absorber los nutrientes tienen tres vías. Cuando está en la luz el alimento y se tiene que descomponer, en el intestinal, cuando el alimento está pasando por los enterocitos, por el intestino, y la de transporte, cuando el alimento, los nutrientes, se encuentran en la sangre o en la vía linfática. Ya nada más, solamente no quiero olvidarles eso. Bien. Entonces tenemos la diarrea osmótica, estas son sus causas. Diarrea secretora es cuando hay una presencia anormal de agua y electrolitos, porque hay un aumento de la presión hidrostática y hay una concentración de componentes en su exterior. Es decir, esta diarrea secretoria va a estar botando hacia el exterior. Esto lo podemos ver muy comúnmente en las diarreas bacterianas, en el cólera, colicobacilos, enterotoxigénicas. Es decir, va a haber la presencia de estos electrolitos porque hay una alteración en su morfología. Bien, otro tipo de diarreas son las exudativas, en las cuales las exudativas que estaríamos hablando cuando hay una lesión en la mucosa intestinal
o hay una disminución de la absorción de los nutrientes en el intestino, porque hay una atrofia. Y cuando hay perturbación de la motilidad es cuando hay una alteración en el movimiento, en el peristaltismo. Por lo tanto, puede conllevar a hacer bacterias. Si hay una disminución de la motilidad, puede conllevar a una enfermedad conocida como la proliferación bacteriana. Pero en pocas palabras no le quiero decir todo esto porque es bastante extenso, ¿ya? La diarrea es un tema muy extenso, pero quiero que sepan, jóvenes, de que dependiendo de cuál sea la causa, lo que quiero que ustedes sepan es que hay un incremento en qué cosa, en las deposiciones, ya sea de qué tipo sea de diarrea, hay un aumento en las deposiciones. Incluso hay un tipo de diarrea que no puse acá, que es la diarrea coleriforme, ¿ya? La diarrea coleriforme es muy característico en diarreas por tipo viral, en las cuales principalmente el virus que produce diarreas es el rotavirus, ¿ya? Pero bueno, vamos a continuar, ¿ya? Ahí pueden ver colitis ulcerosa, colon irritable, ¿ya? Que son alteraciones muy características autoinmunes, y el paciente va a estar naciendo con ellas, despertándolas, ¿ya? Que ya van a ver que la colitis ulcerosa, solamente en el intestino grueso, la enfermedad de Crohn, que más adelante se ve tanto en la parte oral como en la parte intestinal. Aquí podemos ver los tipos de diarreas. Las diarreas agudas pueden ser de tipo bacterianas, tipo viral, parasitarias, por toxinas, drogas o incluso pueden ser por algunas causas extraintestinales. Estas diarreas agudas, ¿cuánto tienen que ser? Menores a 3 semanas. Estas diarreas van a ser desde el día 0 o el día 1 hasta las 3 semanas, que es el día 21. Menor a 3 semanas. Y puede ser por este tipo de causas, ¿ya? Aquí tenemos la diarrea tipo crónica, que es cuando es mayor de 3 semanas, en los cuales pueden ser por parásitos, por mala absorción, algunas neoplasias. Neoplasia significa nuevo tejido, o sea, que puede ser benigno o maligno, cáncer, por enfermedades gastrointestinales, infecciosas, drogas o de origen extraintestinal. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los laxantes irritativos, ya que tengo una prima que se murió por eso, porque utilizaba la hoja de SEM, que es un potente laxante irritativo, y eso ocasionó destrucción del sistema digestivo de ella, de su mucosa, y por lo tanto tenía diarreas acuosas, y se murió por eso, ¿ya? Bien, tenemos que saber de la diarrea la cantidad. 3 a 8 evacuaciones, 24 horas, es una diarrea abundante. Heces, como son pálidas, hay esteatorreicas. ¿Qué significa la palabra esteatorreica? Bien, es una materia fecal que nosotros lo observamos y se van a ver grasa. Pero para decir que es esteatorrea, tiene que ver más de 6 gramos en la diarrea, para hablar de que es una diarrea esteatorrea. Para que es una diarrea con grasa, una esteatorrea, ¿ya? Puede ser voluminosa, maloliente. Ahí pueden ver algunas patologías que pueden ocasionar esto. El sprue tropical, que es cuando hay una mala absorción de diversos componentes. El sprue es muy correlacionado con la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una alteración principalmente en los componentes de la glutamina que se encargan de disolver los glúteos y va a carecer de eso. Y por lo tanto el paciente puede tener mala absorción de estos y abundante defecación. La cantidad también puede ser escasa o puede ser con un contenido con moco y sangre, que esta cantidad de moco y sangre puede ser por disenterías, aunque también puede ser colitis ulcerativa, pero ya, disenterías, porque estamos en bacterias. La consistencia pueden ser fluidas, bastante líquidas o semilíquidas, en el cólera, muy característico, ¿ya? ¿Cuál es el cólera? ¿Quién lo produce? ¿Qué bacteria? Bien, el Vibrio cholerae. Pueden ser pastosas, que es el síndrome del colon o intestino irritable. El horario puede ser en ayuno, es decir, sin ingesta de alimentos, o pueden ser postpandriales, que es decir, las diarreas después del alimento, en las cuales ahí ya no hay ninguna bacteria.
Ya, pero bueno, aquí van a ver que más que todo en el ayuno es cuando existen tumores, como un adenoma velloso, que son principalmente lipomas, que se van reproduciendo, gastrinoma, que es una neoplasia neuroendocrina, secretora de gastrina, y los tumores carcinógenos. Pero eso no es ningún problema. Y la evolución, tenemos que ver si son definidas, irregulares o consistentes. En este caso aquí no hay ninguna bacteria, así que sería relevante. Y el color hay que ver si es blanquecino, que esto lo vamos a ver a futuro, de una vez ya se lo digo. Un paciente que tenga hepatitis, ya sea de tipo viral, bacteriana, sus heces son blancas. ¿Por qué las heces son blancas en una hepatitis o cuando tenga un problema hepático? Porque ustedes saben de que la bilirrubina se produce ¿dónde? En el hígado. Hay dos tipos de bilirrubinas, la directa o conjugada y la indirecta o no conjugada. Va a venir justamente la bilirrubina indirecta, va a entrar al hígado y se va a convertir en directa. Cuando haga este proceso, va a ver de que esta bilirrubina va a estar dando el color a la materia fecal. Pero si hay un daño en el hígado, la bilirrubina no se va a estar secretando y por lo tanto no va a colorear las heces. Y las heces van a ser blancas y pálidas. ¿Ya? ¿Y cómo se forma la bilirrubina? Ustedes saben que se forma de la biliverdina, que se forma del grupo hemo. ¿De qué cosa? De la destrucción de los glóbulos rojos. Es decir, la bilis, lo que ustedes conocen como bilis, se forma todo gracias a la destrucción de los glóbulos rojos para formarse esto. ¿Ya? Y ahí pueden ver los diferentes tipos de colores y consistencias que puede tener. ¿Ya? Ok. No me da tiempo. Al punto que nos íbamos, jóvenes. Aquí tenemos los diversos microorganismos que van a producir. Específicamente aquí tenemos los diferentes tipos de Escherichia, de E. coli. ¿Ya? Van a ver que tenemos enteropatógena, enterotoxigénica, enterohemorrágica, enteroinvasiva y enteroagregativa. ¿Ya? Cada uno va a tener una función en particular. Algunas van a ser más enterotoxigénicas y otros van a ser más disentéricas, es decir, unas diarrea líquida, otras diarrea disentérica. Tomando más en cuenta la E. coli enterohemorrágica, que principalmente va a estar produciendo una alteración que es pregunta de examen, tanto en práctica como en teoría. Siempre se lo preguntan. El síndrome hemolítico urémico, pregunta de examen de teoría con la doctora Cheli, que es producida por la E. coli enterohemorrágica, que su término creo que es 057H, tiene un nombre de protocolo. Enterotoxigénica produce toxinas, y más que todo la diarrea del viajero. La patógena, diarreas infantiles, diarreas tipo acuosa, acuosa, invasiva, enteroinvasiva. ¿Qué cree que va a ser? Ahorita separémoslo en líquidas y disentéricas o invasivas. ¿Esta qué diarrea produce? ¿Líquida o disentérica? La enteropatógena. Líquida. Enterotoxigénica. Líquida. Enterohemorrágica. Disentérica. Aunque puede producir también líquida, pero más que todo sanguinolienta, disentérica. Invasiva. Disentérica. Enteroagregativa. Acuosa. Bien, líquida. ¿Ya? Entonces aquí van a ver que solamente estas dos son de tipo disentérica, la enterohemorrágica y la enteroinvasiva. Y eso siempre lo pregunta la doctora, ¿cuál de estas no son diarreas tipo disentérica? Y le pone esta y le pone esta o esta, y a veces uno se confunde. Bien, su cuadro clínico, su cuestionario, ¿qué pusieron en el bacilo gram negativo? Bien, tenemos la Escherichia coli, la Klebsiella, las Enterobacter, Proteus, Morganella, Proteus, entre otros. ¿Gran positivos?
Staphylococcus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus. Anaerobios, Clostridium bacterioides. ¿Ya? Bien. La flora intestinal normal está constituida por bacilo gram negativo. ¿A qué se llama disbacteriosis? El desbalance de la Desbalance de microbiota. las microbiotas. Importantes que producen infecciones intestinales: Salmonella, Shigella. salmonella, shigella, siendo, ojo, la salmonella y la shigella las mayores productoras de diarreas. Ya tomen en cuenta. Clostridium botulinum, Campylobacter. Tomando en cuenta que el Campylobacter, no era el Campylobacter, era, sí, el Campylobacter jejuni era muy característico de producir principalmente el síndrome de Guillain-Barré. Ya está viendo bastantes casos epidemiológicos, principalmente en Perú y en México. Ustedes saben que el Campylobacter jejuni lo encontramos quizás en la parte del pollo. Imagínense ustedes su madre que está lavando el pollo y eso por salpique a los materiales, al cuchillo, al tenedor, que después se lo vamos a utilizar para comer, se infecta con Campylobacter jejuni, van a estar con diarrea y eso ocasiona que una respuesta de su cuerpo para que ataque a las neuronas, a la mielina, y producir síndrome de Guillain-Barré. ¿Ya? Han habido hartísimos casos en Perú. ¿Qué es el síndrome de El síndrome de Guillain-Barré es una destrucción de la mielina o del componente neuronal del axón que se produce de manera ascendente. Se caracteriza más que todo porque el paciente no va a estar presentando reflejos y va a haber una disminución ascendente de los movimientos motores voluntarios. ¿Cómo? Ah, no lo repetí. En los cuales van a ver que son casuales, ustedes ven algún familiar o algo que tenga pérdida de, o sea, no pueda mover sus pies y va ascendiendo, y no tenga ningún reflejo, el reflejo patelar o el reflejo aquiliano, preocúpense, ¿ya? Todo lo que aprendieron en fisio, los reflejos, eso. Virus, ¿qué virus muy característico? Rotavirus, ya el rotavirus es bastante importante. Parásito, tienen hartísimos, el internodestolítica, diarrea, Parantinum coli. Síntomas de afecciones gastrointestinal: Diarrea, diarrea, náuseas, vómitos, dolor tipo cólico, tenesmos, pujo, dolor abdominal, fiebre, anorexia. Serotipos de Ley: 0, 121, H19. especie de Shigella: Dysenteriae, Flexeol, Sonei, Bull. Y procedimiento es el copropultivo. Bien, aquí vamos a ver una característica. Las diarreas que producen gastritis crónica, que es el Helicobacter pylori. Van a ver que el Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo que se encuentra principalmente en un lugar alcalino. Por lo tanto, esta bacteria se va a encontrar en la mucosa gástrica. Y este va a estar produciendo una alteración y principalmente el reflujo gastroesofágico. Que tengan en cuenta después que el reflujo gastroesofágico es peligroso porque puede haber una metaplasia esofágica o también conocida como escamocilíndrica, ocasionando cáncer de esófago, ¿ya? Que se conoce como el esófago de Barré. Intoxicaciones alimentarias, principalmente por toxinas que van a estar produciendo cuadros gastrointestinales, náuseas, vómitos, poca diarrea. Puede ser por Staphylococcus aureus o enterotoxinas, el Bacillus cereus, Clostridium perfringens o Clostridium botulinum, que producen las toxinas que van a producir alteraciones. Diarreas, aquí tenemos dos tipos: la diarrea secretora o la diarrea disentérica, es decir, por la toxina o por la invasión. Diarrea secretora, entonces van a ver que son diarreas acuosas sin leucocitos, ¿ya? Es producida principalmente por el virus Cholerae, Giardia Gandía, Cryptosporidium parvum, tomen en cuenta eso, diarreas crónicas, Cryptosporidium parvum, muy relacionadas al VIH. Ya hasta aquí ya hemos llevado las tres bacterias que les comenté, bueno, no tres bacterias, tres hongos parásitos que van a atacar al VIH. Cryptosporidium parvum para diarreas, Pneumocystis jiroechi para neumonías y hemos visto el Cryptococcus neoformas para meningitis. Todos en VIH.
¿Y cuáles pueden producir disantérica? Es decir, van a estar produciendo fiebre, muy característico, con diarrea, con moco, pus y sangre. Bien, ten en cuenta, los leucocitos van a estar aumentados. Un mar en la citología fecal es un mar de polimorfos nucleares. Puede ser con Paragilobacter jejuni, Salmonella, en este caso estaríamos hablando de la Salmonella typhi o paratyphi, la Shigella y la Escherichia coli enterohemorrágica o enteroinvasiva, ¿ya? Entamoeba, Clostridium difficile, ¿ya? Y todo esto, jóvenes, todas estas diarreas lo haríamos con un tratamiento que principalmente sería rehidratación y antibioterapia. ¿Qué antibióticos utilizaríamos más que todo para las diarreas? Las quinolonas, perfecto. Una norfloxacina, una ofloxacina. Utilizaríamos quinolona más que todo para eso. Excepto cuando hay Clostridium difficile, ya el que sea más complicado. Fiebre tifoidea, enfermedad febril sistemática, ahí tenemos la Salmonella typhi, paratyphi, diarrea crónica infecciosa, específicamente inmunodeprimida. Ahí encontraríamos el famoso Cryptosporidium palmum, lo que vimos hace un rato, pero más que todo de forma crónica, es decir, más de 3 semanas. Y la hepatitis, lo que les comenté, esto va a estar produciendo la triada de la hepatitis. ¿Cuál es la triada de la hepatitis? Ictericia, que es cuando la piel y las mucosas están amarillas. Coluria, que es cuando se orina oscuro, como Coca-Cola. Y acolia, que sería la materia fecal blanca. ¿Esto por qué? Porque hubo una alteración en la formación de la bilis, ¿ya? Porque el hígado está mal, ¿ya? Bueno, después ya van a ver su enzima que lo convierte, que es la glucuronil, transferasa, difosfato, uridina, que es la que lo va a estar convirtiendo de indirecta a directa, ¿ya? Es relevante. Hepatitis. Fiebre entéricas, lo que les comenté, esto es por la Salmonella typhi o paratyphi, ¿ya? En los cuales puede producir problemas a nivel de diarreas, osteomelitis, aneurismas o alteraciones en la formación de piel. Es decir, litiasis en la vesícula biliar, una colangitis, una coledocolitiasis, ¿ya? Una coledococistitis. Pero esto principalmente quiero que sepan que la bacteria puede dañar o a nivel de las vellosidades o a nivel sistémico y puede ser mortal. Esto sí quiero que lo sepan porque va a ser pregunta de examen. Tienen que saber diferenciar. ¿Desde cuándo su diarrea? ¿Fue en horas o días o fueron en semanas? ¿Cuándo fue? Y hay que sospechar. El moco, pus y sangre, ¿fue disentería o fue acuosa? Quiero que me sepan diferenciar qué bacterias son disentéricas, qué bacterias producen toxinas. Este es muy característico, tanto las comidas. Si es pollo, mayonesa o cremas o huevos, pensaremos más que todo en estafilococos. Si es en huevos o lácteos, pensaremos en Salmonella spp. Si es en queso, pensaremos en listeria. Marisco y pescado, pensaremos en Vibrio cholerae. Si es en conservas caseras, pregunta de examen, que lo pregunté el año pasado, Clostridium botulinum, conservas caseras de casa. Bueno, de casa. Bacteriómenes, diarrea, puede ser agua de manantial o verduras crudas, Shigella, con su toxina chile. Y ahí obviamente hay que preguntarle, porque si un paciente está enfermo, puede ser que sus familiares pueden estar enfermos, hay que ver si todos comieron lo mismo, si ha viajado a otro país, hay que preguntar a nuestro paciente, ya que esta mala absorción o problemas puede producir desde meteorismos, puede producir desde talasemias, puede producir alteraciones a nivel de la vitamina B3, del triptófano, o puede producir, principalmente van a ver que esto puede estar muy acompañado con anemias macrocíticas. Es decir, cuando hay una alteración a nivel de la vitamina B12 o B9, ya que la vitamina B12 y B9 van a estar, ¿qué cosa? ¿Cuál es su función de la vitamina B12 y B9? Es el desarrollo del glóbulo rojo. Si hay déficit de vitamina B12 o B9, puede haber anemia macrocítica. Si hay un déficit de hierro, porque hay alteración en las vellosidades, puede haber anemia ferropénica.
¿Ya? Hay que ver cuál es la causa. Bien. Hombre de 31 años. Bueno, alguien que lo lea, por favor. ¿Alguien que lo lea? Hombre de 31 años regresa a Santa Cruz al final del verano tras un viaje de 3 semanas a Haití. Al segundo día de su vuelta, muestra un cuadro de inicio súbito consistente en una diarrea acuosa, profusa e intensa. En emergencia, realiza una defecación abundante de heces acuosas, con aspecto de agua de arroz. Además vomita varias ocasiones y muestra una sudoración ligera. También sufre calambres musculares y sensación de mareo. Paciente recibe tratamiento con antiácidos. Completa el siguiente cuadro. Datos clínicos. Jóvenes, ahí entonces, de una, viendo la historia clínica, ¿es una diarrea acuosa o disentérica? Acuosa. Acuosa. ¿Va a haber leucocitosis? ¿Sí o no? No. No hay. ¿Cuál es el agente causal de esto? Vibrio Bueno, ya. ¿Esto es producido por las toxinas o por invasión celular? Toxinas. ¿Qué es diarrea? Aumenta las deposiciones. ¿Cuántas más? ¿Más de cuántas? Más de 3 deposiciones por día, por 24 horas. ¿Cuál es el antónimo de diarrea? Estreñimiento. Antónimo significa lo contrario. Caso clínico, entonces vemos diarrea, vómito, calambres. ¿A qué creen que se deben los calambres? Pérdida de líquido, de electrolito. Bien, de electrolito, específicamente de cuál? Potasio. Bien, del potasio. Perfecto. Mareos, ¿ya? Alteración del nivel. ¿Por qué va a haber mareos? Una falta de líquido. Bien, porque el paciente va a tener una pérdida de líquidos. Por lo tanto, su piel va a ser más fiable. Su componente van a estar ojos hundidos, lengua seca, áspera y puede haber una alteración. ¿Cuál es el tratamiento? Transfusión. No, transfusión de sangre, perdón. ¿Cuál es el tratamiento? Hidratación. ¿Ya? Hidratación, ya no hagan transfusión de sangre. Dato epidemiológico, 31 años, visitó Haití, por lo tanto pensamos en una diarrea del viajero. Tratamiento con antiácido, tuvo el paciente. Diagnóstico diferencial. Bien, Agu, Shigella, Virus. ¿Qué microorganismo produce? ¿Puede por toxina o por invasión? Toxina, perfecto. Diagnóstico final. Bien, el polen, perfecto. Esto es lo que mostrar así. Ya que yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Después justamente lo que se le puede dar: sulfametroprin, cefalexima, cloranfenicol, tetracyclina, entre otros. Cuadro clínico número 2. ¿Alguien que lo lea, por favor? Voluntarios. Caso clínico número 2. Un hombre de 35, HIV no positivo, acude al médico de familia debido a que sufre desde hace varias semanas un cuadro de diarrea acuosa. También presenta fiebre, náuseas y anorexia. Durante las 2 últimas semanas, la diarrea ha empeorado considerablemente y el paciente ha desarrollado fatiga y debilidad. Ha perdido 9 kilos. El paciente lleva varios meses sin tomar el tratamiento antirretroviral debido a intolerancia. En el hemograma presenta un recuento leucocitario de 2.300 por milímetros cúbicos. Se solicita coprocutivo y no se observa el desarrollo de gérmenes patógenos completos. Entonces ahí lo principal que estamos viendo es que el paciente VIH tiene fiebre, ya es lo característico, pérdida de 9 kilos y hay leucocitos de 2.300. Acto clínico, diarrea acuosa, fiebre, anorexia y fatiga. Bien. Dato epidemiológico, 35 años, PVVS. ¿Ya? Jóvenes, PVVS es lo mismo que VIH. ¿Ya? Es que varios, cuando yo puse, le tocó con informa y el paciente Giroeche me pusieron uno VIH y el otro me pusieron PVVS. ¿Ya? No es lo mismo, ¿ya joven?
Ahí solamente quería que me pongan meningitis o neumonía. Dato del laboratorio copropultivo que nos mostró. No observa. Hemograma. 2300 leucocitos. ¿Quién cree qué tipo de diarrea es? Según el tiempo que ha transcurrido. Crónica. Tipo crónica. Perfecto. Investigue qué otra prueba laboratoriales pueden confirmar este agente biológico. Bien, el método es Guillón o la tensión de Nielsen modificada. Ustedes van a ver que hay una modificación en la alteración del Ciel Nielsen, en los cuales se va a estar utilizando un componente como la tinta china para poder visualizar esto. ¿Ya? Se van a ver parásitos, bacterias. ¿Y cuál es el diagnóstico final del cuadro? Leptosporidium parvo. Perfecto. Pregunta de examen. Quizás le pongo un cuadro clínico similar. ¿Cuántas historias clínicas hay? ¿Cuatro? ¿Tres? Son 3. ¿Alguien puede leerlo? Yo un hombre de 71 años vuelve a casa tras una instancia de 2 semanas en el campo. Al día siguiente de su llegada se muestra un cuadro de inicio agudo con fiebre de 38,8 grados, dolor abdominal de tipo cólico y diarrea acuosa. Al otro día tenemos y observa la aparición de moco y de rastro de sangre en las heces. Después, las heces muestran sangre macroscópicamente visible y aumenta la frecuencia de la defecación. Preocupada por el estado del paciente, su hija le lleva al servicio de urgencias del hospital. Durante la estancia en el campo, el paciente tomó agua de un pozo. El paciente presenta deshidratación leve, se solicita coprocultivo. ¿Qué datos clínicos vieron? ¿Qué creen que es diarrea acuosa o diarrea disentérica? Bien. Fiebre, dolor abdominal, diarrea acuoso que se propaga después a disentería. Datos epidemiológicos. Hombre 31. Hombre 61 años, 2 semanas en el campo, tomó agua de un pozo. Datos diferenciales, los otros tipos puede ser Shigella, puede ser salmonella debido a la disentería posterior, la enteromorrágica, derecha coli enteromorrágica, quizás. Mecanismos fisiopatológicos, ambos. Primero comenzó por toxina, después comenzó por invasión. Diagnóstico presuntivo, Disentería vacilar. disentería tipo vacilar. Por lo tanto, sin vacilar, ¿cómo creen que va a estar? Una Shigella, disentería. Perfecto. Agua de pozo. Acuérdense que era agua de manantial. Aquí pueden ver justamente la diferencia entre una disentería ameriana y una disentería vacilar. ¿Ya? Como justamente va a ser de inicio gradual, y en cambio el otro va a ser de inicio súbito. ¿Ya? Esta es por entamadura turística, esa es por Shigella, Salmonella, Campylobacter, entre otros. Ustedes saben que la entamadura turística es muy característico porque va a presentar ¿qué cosa? Va a ser como una úlcera que va a tener como un botón de camisa, debido a que va a haber una degradación de los componentes de la mucosa. Bien, dolor abdominal, entre otras características. En cambio, la disentería vacilar va a haber una dilatación, pérdida de líquidos y una intensa proctitis, ¿ya? Ya a nivel. Leucocitos en las heces y úlceras van a ser difusas, ¿ya? En las cuales no se va a ver interviniendo, no va a ser una zona circunscrita, ¿ya? En particular. Bien, con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Por favor, no se vaya.